Pozo. Que el senyor Junqueras té l'encàrrec del govern per preparar el referèndum que jo vaig anunciar a la qüestió de confiança del setembre de 2016. Buenas noches. La organización y la logística del referéndum independentista del 1 de octubre es una patata caliente que ni siquiera sus líderes quieren tener en sus propias manos. Esta misma mañana, Puigdemont aseguraba haber encargado el pasado septiembre a Junqueras la ejecución del mismo. Una oferta que, según cuenta el diario El País, habría sido ya rechazada por el vicepresidente de la Generalitat. Lo vemos en las 5W. A todos se les llenó la boca proclamando que habría referéndum, sí o sí, y llegando a asegurar que se celebraría por encima de la ley. El tiempo corre y los mismos que amenazaban con desobedecer sí o sí la Constitución española tratan ahora de escurrir el bulto cuando llega el momento de asumir las responsabilidades de la organización ejecutiva del plebiscito ilegal. Antes del 1 de agosto, Puigdemont deberá designar a un conseller que será el único responsable de la ejecución de la consulta ilegal. Así lo ha anunciado tras el desencuentro con su número 2, que se ha negado abiertamente a aceptar el encargo de coordinar la logística y ejecución de ese referéndum. Se desconoce aún el nombre del conseller que asumirá todas las consecuencias, si es que llega a verlo. Asumirá tales tareas porque la mayoría de ellos se han puesto de perfil, manifestando sin reparos que temen las consecuencias de llevar a cabo el referéndum y, sobre todo, que no quieren responder ante los tribunales con su patrimonio personal. En esta situación de huida colectiva, tan solo Junqueras y Romeva han dado un paso al frente, aunque tímido. Asumirán la compra de las urnas, suponemos que será con su patrimonio personal, pues de lo contrario incurrirían en un delito de prevaricación y de malversación de caudales públicos ampliamente advertidos desde el Tribunal Constitucional, que ha llegado a anular las partidas presupuestarias consignadas por la Generalitat catalana para la compra de las urnas y demás gastos relativos al referéndum. Resulta evidente que todos ellos quieren el referéndum, pero sin arriesgarse judicialmente, penalmente o patrimonialmente. Por ello, Puigdemont lo va a tener muy difícil a la hora de convencer a uno de sus consejeros para que dé la cara por todos ellos. Y el tiempo apremia y siguen sin urnas y sin nadie que se responsabilice del desafío sedicioso de un gobierno delirante que amenaza y no se atreve luego a consumar sus advertencias. Editorial con Eduardo García Serrano. Buenas noches, Beatriz. Más que las orejas, le están viendo ya los colmillos al lobo. Por eso los gallos del separatismo catalán están empezando a comportarse como capones ante las inexorables consecuencias de su sediciosa actitud política, si es que se atreven a pasar de las palabras, las baladronadas y demás chulerías retóricas al consumatum est el próximo 1 de octubre. Esas consecuencias las pagarían con sus patrimonios personales y hasta ahí podíamos llegar. Dicen estar dispuestos a morir por la independencia de Cataluña, pero no a pagarla de su bolsillo. Por eso se esconden cuando Puigdemont toca la corneta separatista pidiendo voluntarios para organizar la logística del referéndum independentista. Nadie quiere dar la cara para que la ley se la rompa el 2 de octubre. Todos ellos son como aquellos líderes falsamente revolucionarios que gritaban hasta desgañitarse: a las barricadas, compañeros, que ya si eso, dentro de un ratito me paso yo a ver cuántas tortas por metro cuadrado han dado. Hoy se han producido las primeras detenciones por agresiones sexuales en los Sanfermines. Tras las violaciones perpetradas en Pamplona durante las fiestas del año pasado, el Ayuntamiento de la capital navarra ha desplegado este año un amplio dispositivo de vigilancia por videocámaras, acompañado de una dotación policial especialmente dedicado a evitar y perseguir inmediatamente ese tipo de agresiones. Comenzamos ahora. La mezquina actitud de Manuela Carmena respecto a la memoria de Miguel Ángel Blanco le pasa factura a la alcaldesa de la capital de España. Durante el acto de homenaje al concejal de Ermua, asesinado por ETA hace 20 años, los madrileños han abucheado a la alcaldesa tras la expresa petición de Marimar Blanco para que Carmena desplegase una pancarta en la fachada del ayuntamiento con el rostro de su hermano. Tributo a Miguel Ángel Blanco y a las demás víctimas de ETA que Manuela Carmena se ha negado reiteradamente a cumplir.
Es importantísimo recordar, sí, pero recordar para que jamás vuelva a pasar, para que jamás una persona que debía estar aquí no esté. En memoria de Miguel Ángel Blanco, por él y por todos los que sufrieron como él del terrorismo. Muchas gracias. Te pido, por todas y cada una de las víctimas del terrorismo, que coloques la imagen de mi hermano, que representa la memoria de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Nada más y muchísimas gracias. Una nueva ola de calor llegará a partir de mañana a España. Se alcanzarán temperaturas superiores a los 42 grados en la práctica totalidad del territorio nacional. Si llegásemos a superar los 46 grados, el aeropuerto de Madrid-Barajas podría cancelar algunos vuelos. ¿A qué se deben estas temperaturas elevadas? ¿Son consecuencia del cambio climático? ¿Qué consecuencias pueden llegar a tener? ¿Cómo protegernos de este calor tórrido? Hablaremos con un experto en meteorología para que nos dé respuesta a todas estas cuestiones. En nuestra cita con la historia hablaremos hoy con Fernando Paz, profesor, historiador y escritor, a raíz del estreno de la película El hombre de corazón de hierro, de la vida de Heydrich, uno de los más destacados dirigentes del Tercer Reich, lugarteniente de Himmler en las SS y padre de la solución final que los nazis llevaron a cabo contra la población judía europea. La reina Isabel II ha recibido hoy al rey Felipe y a la reina consorte en la primera visita de Estado en 30 años en la sede de la Guardia de Honor. La jefa de Estado británica, acompañada por su marido, el duque de Edimburgo, y los ministros de su gobierno, han recibido con todos los honores a los reyes españoles en un acto en el que también ha estado presente la primera ministra británica, Theresa May. La reina Isabel ha entregado al rey Felipe VI de España la Orden de la Jarretera, la máxima distinción del Reino Unido y la más prestigiosa y antigua orden dinástica del mundo, junto a la española del Toisón de Oro. La Casa del Rey ha recordado la figura de Miguel Ángel Blanco, del que hoy se cumplen 20 años desde su asesinato. Carmena ha sido esta mañana abucheada en el acto de homenaje organizado en Madrid por el Partido Popular en memoria del concejal del Partido Popular en Hermo, a Miguel Ángel Blanco, secuestrado y asesinado hace 20 años por la banda terrorista ETA. Se han sucedido durante el día de hoy toda clase de actos por toda la geografía española en homenaje al edil, un día después de que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, rechazara poner una pancarta con la imagen del concejal en la fachada del ayuntamiento de la capital. Pues la polémica sigue más viva que nunca porque, pese a que finalmente Carmena ha accedido a organizar un homenaje este miércoles en la sede consistorial, no ha accedido a lo que sí que le pedían, que era desplegar esa pancarta sin fecha de caducidad. Rogamos el máximo respeto institucional, es lo que ha pedido el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, en un acto al que también ha acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que también ha salido en defensa de Carmena. Lo primero que quiero es rechazar de plano que algunas personas hayan abucheado a la alcaldesa. Creo que, y quiero agradecerle además expresamente que haya venido, la alcaldesa de Madrid, la alcaldesa de todos los madrileños, junto con representantes también del partido que gobierna en Madrid, Ahora Madrid. Tras la reacción unánime de la opinión pública y la oposición, Ahora Madrid no le quedó más remedio que celebrar un homenaje al edil asesinado. Sin embargo, Carmena sigue R que R en su negativa a colgar una pancarta en memoria de la víctima de ETA de manera permanente, al considerar que no tiene sentido que permanezca más allá de la efeméride. Hoy, la hermana del asesinado, Marimar Blanco, ha suplicado a la regente del consistorio que por favor cuelgue la pancarta. Y te lo voy a decir a ti, querida alcaldesa. No hablo ahora en estos momentos como hermana de Miguel Ángel Blanco, que por supuesto lo soy. Hablo como presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo. Y como presidenta te pido, por todas y cada una de las víctimas del terrorismo, que coloques la imagen de mi hermano, que representa la memoria de todas y cada una de las víctimas del terrorismo. Nada más y muchísimas gracias. Pues muchas han sido las reacciones de apoyo desde el presidente del Gobierno a Albert Rivera, todos ellos considerando y subrayando que es necesario más que nunca recordar a las víctimas del terrorismo. En el otro extremo, sus compañeros de partido, los de Carmena, Pablo Iglesias, hacían gala una vez más de su miseria moral al acusar al Partido Popular de instrumentalizar el recuerdo de Blanco para tapar su corrupción. Su secretario de organización, Pablo Echenique, no le anda la zaga y le ha salido caro en las redes sociales. Sospecho que a veces el Partido Popular
comete la imprudencia de utilizar la memoria de las víctimas para que no se hable de corrupción, y eso me parece enormemente irresponsable. Yo creo que tendrían que poner lo mismo ahí en Madrid, porque se tendría que recordar estas cosas, ¿sabe? Y se tendría que poner. Muy mal. No se me hace que sea algo correcto. Pues muy mal, porque yo creo que es una cosa que era no solo Miguel Ángel Blanco, sino todos los españoles que nos levantamos por primera vez pues contra unos asesinos, y creo que eso es lo que debería recordarse. O sea, más que al propio Miguel Ángel, a la reacción de toda España. Yo creo que es tanto un error de ética y de estrategia política por su parte, porque la verdad es que es una persona en la que se representan todas las víctimas. No me parece bien, pero en fin. A ver, hay que darle respeto a lo que dice la gente. Eduardo, ¿te sorprende que Manuela Carmena se niegue a homenajear a Miguel Ángel Blanco y aluda ella precisamente a que colgar pancartas y proclamas de manera permanente en la fachada del ayuntamiento no tiene sentido? A mí no me sorprende nada, y al que le sorprende es que no conoce en absoluto cuál es el ADN político de Manuela Carmena. La mezquindad de Manuela Carmena ha alcanzado su vetusto esplendor marxista-leninista en su actitud moralmente miserable con la memoria de Miguel Ángel Blanco en el 20º aniversario de su asesinato a manos de los pistoleros, también marxistas-leninistas, de la organización socialista abertzale Euskadi Askatasuna, más conocida por el siniestro acrónimo ETA. La alcaldesa de Madrid, que ha convertido la fachada del ayuntamiento en un tendedero de pancartas, se ha negado a desplegar una con el rostro de Miguel Ángel Blanco, con el torticero argumento de no singularizar a todas las víctimas del terror etarra en la memoria de una sola. Manuela Carmena ha colgado en los muros del ayuntamiento la bienvenida a los refugiados musulmanes, el rechazo a la violencia machista y, de manera permanente, la bandera de los intocables, el arco iris del lobby gay. Pero le hurta unos metros cuadrados de fachada municipal a la memoria de Miguel Ángel Blanco. ¿Por qué? A eso solo podría dar respuesta la oquedad de su conciencia. Pero conociendo a la abuela estalinista que gobierna Madrid por un malhadado rebote electoral, no es difícil aventurar que si Miguel Ángel Blanco hubiera sido concejal de Izquierda Unida, del Partido Comunista o del PSOE, Manuela Carmena le hubiera evocado, le hubiera homenajeado como cualquier víctima de ETA se merece. También Miguel Ángel Blanco. Gracias, Eduardo. Y en Lasarte, donde fue asesinado el concejal socialista Froilán Elespe a manos de la banda terrorista ETA, el PSOE ha decidido abstenerse en la votación a una moción de condena a ETA en el País Vasco. Elespe, de 54 años y padre de 2 hijos, fue asesinado de 2 tiros en la nuca en el año 2001. 16 años después, los 7 ediles del Partido Socialista han optado por la abstención, como hicieron aquel martes 20 de marzo los concejales proetarras de EH con Froilán Elespe de cuerpo presente. Siniestra paradoja que demuestra que, aunque ETA ya no mata en la localidad vizcaína, los herederos del socialismo no tienen la valentía de condenar el terrorismo, pues sigue habiendo mucho miedo. Le he preguntado si sabe usted cuánto le cuesta a los españoles la corrupción que genera su partido. Podría haberme respondido con más honestidad diciéndome, pues no. Dentro de la llamada Operación Lezo, le sonará a usted, esto lo publicaba El Mundo el pasado mes de abril, la trama organizada por su partido en torno a la empresa pública madrileña habría desviado 23,5 millones de euros a cuentas bancarias en paraísos fiscales. La Gürtel habría supuesto hasta ahora una cantidad defraudada de 863 millones de euros. Las operaciones fraudulentas de la Púnica, estimadas por los investigadores, superarían los 500 millones de euros. Y también denuncio y combato otro tipo de corrupción a la que usted se refirió en su intervención, que es la de que quienes se han negado en esta Cámara siempre a denunciar la violación de derechos humanos en países amigos, la de quienes no condenan las invasiones de Parlamento democrático, sí, y la de quienes dicen que Leopoldo López, una persona a la que metieron en la cárcel durante más de 3 años y medio, es un golpista cuando todavía está hoy sin libertad. Esa es la corrupción de los valores democráticos, la que ustedes practican porque ustedes les han pagado y no son libres, señor Iglesias, para defender posiciones. Con este zasca, Mariano Rajoy ha recordado al secretario general de Podemos que no es el más indicado para dar lecciones de transparencia y corrupción tras haber sido su formación, al menos en sus inicios, financiada con dinero proveniente del chavismo. Un Rajoy implacable que ha acusado a Iglesias de practicar la corrupción moral al haber aceptado pagos de un país donde no son libres para defender la democracia.
tensa sesión de control al Gobierno en la que el presidente, envalentonado por los vítores y aplausos de la bancada popular, ha ido elevando el tono para terminar acusando a los morados de ser cómplices del régimen de Maduro. Pero es cierto lo que afirma el presidente, ¿qué evidencias existen al respecto? ¿Cuánto dinero está acreditado que habría pagado el chavismo a miembros de Podemos y con qué fin? Laura Fernández Cañas tiene la respuesta. Laura, buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Efectivamente, Mariano Rajoy no ha mentido, por lo menos no en esta ocasión, y es que hay documentos que prueban que Podemos ha recibido más de 7 millones de euros de parte del gobierno de Venezuela con la intención de estrechar los vínculos bolivarianos con la izquierda española. Pero eso no es todo. También los cabecillas de Podemos han podido recibir más de 3 millones de euros. En concreto, Pablo Iglesias, Jorge Vestinge y Juan Carlos Monedero, que han recibido 1,6 millones de euros en el 2008, 2,8 millones de euros en un periodo del 2009 al 2012, lo que estarían recibiendo más de 3 millones. Todo esto firmado por Hugo Chávez, que asegura querer incrementar los vínculos con la izquierda de nuestro país. Muchísimas gracias, Laura. Y no todo han sido broncas con Podemos. El presidente del Partido Popular y del Gobierno también ha tenido una enganchada con la bancada socialista al recriminarle Margarita Robles que no haya cesado a sus dos ministros reprobados, Catalá y Montoro. Mariano Rajoy no solo ha validado a sus ministros, sino que le ha recordado a los socialistas que quien pone y quita ministros es él y no la oposición. Pero es el presidente del Gobierno quien nombra y separa a los ministros porque así lo dice el artículo 100 de la Constitución. Dicho de otra manera, esto no le corresponde a usted. Le puede corresponder cuando usted alcance la condición de presidente del Gobierno. Que en el supuesto de que el Tribunal Constitucional le dé la razón al Gobierno o al ministro de turno, todos aquellos señoras y señores diputados que hubieran firmado el recurso ante el Tribunal Constitucional tendrían que dimitir, lo cual es absurdo. En Página Económica, el presidente del Gobierno ha mostrado su confianza en que la ley de autónomos recientemente modificada entre en vigor este mismo año. Lo ha hecho en respuesta a la portavoz de Ciudadanos, al que ha explicado que aunque aún queda pendiente la tramitación en el Senado, espera que se lleve a cabo con la mayor celeridad posible. ¿Cuándo va a entrar en vigor esta ley? Pues en principio el propio texto que ha aprobado el Congreso de los Diputados dice que el 1 de marzo entrará en vigor una serie de disposiciones que se recogen en la misma, el 1 de enero otras y el resto al día siguiente su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Pues esta nueva ley de autónomos, aprobada recientemente por el Congreso, permitirá a los trabajadores que estén acogidos a este régimen fiscal y que estén también en edad de jubilación a compatibilizar el 100% de su pensión con su negocio. Pero no es la única novedad introducida por el Gobierno. ¿Cuáles son esas principales modificaciones? Lo vemos ya. Alba Vila, buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver ya, Beatriz, las principales medidas que contemplará esta ley, a pesar de que Mariano Rajoy haya declarado que podrá verse sometida a modificaciones. De momento, y por lo que ha anunciado el Ejecutivo, contemplará desgravaciones de hasta 27 euros diarios por gastos de manutención, que podrán ascender hasta los 48 euros en caso de encontrarse el trabajador en el extranjero. Los autónomos también podrán deducirse al 30% de la parte de los gastos de suministros, tales como la factura del agua, la luz, la electricidad o la telefonía, para lo que se tendrá en cuenta el tamaño de la vivienda que se utilicen para el trabajo. Eso sí, de momento no se contemplan deducciones por gastos de transporte o vehículo, una de las rebajas más demandadas por los autónomos. La nueva normativa también recoge bonificaciones a los trabajadores autónomos durante épocas no trabajadas, ya sea por maternidad, paternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia materna. En estos casos, la cotización de los autónomos se les aplicará una bonificación del 100% de la cuota que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los 12 meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida. Como decías, Beatriz, si el autónomo está en edad de jubilación y tiene a su cargo como mínimo un trabajador contratado, se podrán compaginar la vida de la actividad laboral con el cobro del 100% de la pensión. Hasta ahora era la mitad, el 50%. Y en lo que a discapacidad se refiere, se facilita la contratación a los hijos de autónomos que así la padezcan, además de mejorar las condiciones de los propios autónomos con discapacidad. También se incluirán medidas de mejora en la formación de prevención de riesgos laborales. Y por otra parte, estos podrán también acceder a formación adaptada a sus necesidades y actividades.
Hoy miércoles 12 de julio comienza en la península una nueva ola de calor. Tras el mes de junio, que se ha registrado como el más caluroso desde hace 52 años, esta nueva ola de calor activará las alertas en la mayoría de provincias de España. Granada, Huelva, Sevilla, Albacete, Ciudad Real, Valencia, Badajoz y Murcia están ya hoy en alerta naranja por temperaturas máximas que oscilan entre los 40 y los 41 grados. Además, Córdoba y Jaén alcanzarán temperaturas asfixiantes de entre 40 y 44 grados, siendo las provincias con mayor riesgo. Esta situación, según ha detallado Delia Gutiérrez, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología, es fruto de la entrada de una masa de aire caliente proveniente del norte de África. Mañana, jueves 13, será el día más caluroso, aunque las altas temperaturas continuarán durante todo el fin de semana. Las altas temperaturas ya han provocado la intervención de las autoridades. En el caso de Extremadura, la Federación de Industria, Construcción y Agro del sindicato UGT ha puesto en marcha una campaña de vigilancia para que las empresas de estos sectores cumplan con la jornada continua. Por su parte, las distintas consejerías de Sanidad ya están buscando la manera de proteger a los grupos más vulnerables a las altas temperaturas: personas mayores, enfermos crónicos, personas socialmente aisladas, empleados que trabajan en ambientes expuestos al calor y niños. El calor no deja indiferente a nadie. Según los expertos, afecta negativamente en el comportamiento de las personas, pero aún no hemos llegado a la cima. La Organización Meteorológica Mundial lanza hoy una campaña en la que se dice que dentro de 100 años el verano de Madrid podrá llegar a ser tan caluroso como un verano en Las Vegas. De momento, Barajas ha anunciado ya que de superarse los 46 grados se verá obligado a cancelar la mayoría de los vuelos regionales. Bueno, más o menos bien, con un poco de ventilación y eso, pero sí, podría bajar un poco. Lo estoy llevando muy mal porque aquí en Madrid nunca he estado aquí, está pasando tanto calor, ¿sabe? Bueno, muy pesado, la verdad es que sales a la calle y se siente el vapor. Es muy duro. Pues bien, normal. Todavía no ha empezado el calor fuerte, o sea que lo llevo bien, vamos. Pues la verdad es que hoy he estado toda la mañana trabajando con aire acondicionado y luego por la tarde pues poco a poco. Pues mira, soy afortunada porque es que he venido de la playa hoy, o sea que lo llevo bien. La segunda ola de calor del verano durará al menos hasta el sábado y aunque las recomendaciones son de sobra conocidas, todos los años se producen muertes por golpes de calor o por imprudencias, como dejar a los niños en un coche al sol. María Matos, ¿cuáles son los principales consejos que tenemos que llevar a cabo para sobrevivir a esta ola de calor? Buenas noches. Buenas noches, Beatriz. Pues como estos 3 días vamos a estar a más de 37 grados, hemos elaborado unas pautas para reducir los efectos del calor. Como todo el mundo sabe, lo primero es hidratarse. Tenemos que beber agua aunque no sintamos sensación de que tenemos sed. Y decimos agua porque los refrescos con azúcar, cafeína o alcohol pueden hacer que perdamos más líquido corporal. Se recomienda también comer ligero, es decir, pues ensaladas, zumos, verduras, fruta, para que así repongamos las sales que hemos perdido por el sudor. También hay que evitar practicar deporte durante las horas de máximo calor, es decir, de 12 a 5 de la tarde. Mejor dejar estas actividades para horas menos calurosas, como por la mañana temprano o a última hora de la tarde, porque al subir las pulsaciones podría darnos un golpe de calor. Utilizar ropa transpirable y ligera y permanecer en lugares frescos y acondicionados y a la sombra. Y nunca, recordemos, dejar a ninguna persona o animal encerrado dentro de un coche que esté expuesto al sol. Pero cuidado con lo que hacen para combatir estas altas temperaturas, porque no todo vale. Por ejemplo, sacar la silla a la puerta de su casa para tomar el fresco le puede llegar a costar una multa de 500 euros en Barcelona y hasta 750 en Madrid. Darse un chapuzón en una fuente o en un estanque puede salir por 150 euros. Y caminar sin camiseta por zonas turísticas también está prohibido, Beatriz. Pues nada, María, tenemos caso para no pagar multas y para pasarlo lo mejor posible. Gracias y buenas noches. Tenemos conexión en directo con el meteorólogo José Antonio Maldonado del Tiempo.es. Señor Maldonado, buenas noches y gracias por atender a las cámaras de este informativo. Encantado, buenas noches. Señor Maldonado, en lo que va de verano llevamos ya 2 olas de calor. Sí. El pasado junio se registraron las temperaturas más altas en un mes de junio desde hace 52 años. De ahí vino la gota fría. Hoy de nuevo una ola de calor asfixiante que empieza hoy y que va a ir increciendo. ¿A qué se deben estos cambios tan bruscos y tan extremos?
Bueno, la atmósfera es así de caprichosa, ¿no? Realmente una gota fría no es una circunstancia normal. En los comienzos del verano a veces se ha dado, no es una situación insólita, pero sí poco normal. También fue totalmente anormal el hecho de que una ola de calor se produjese tan temprana. Esta es mucho más propia de la época del año en que nos encontramos. Bien es verdad que las temperaturas que ya hoy se han registrado en media España, porque hay temperaturas de 44,4 grados de máxima en Córdoba en el día de hoy, frente a los 21 o 22 que tan solo se han alcanzado en Santander. Es decir, que no toda España está bajo los efectos de esa ola de calor. En estos próximos días irá subiendo de norte a sur, pero de luego el Cantábrico estará prácticamente exento de esa circunstancia, mientras que en el sur podrán llegarse a alcanzar 45 grados o algo más. En Madrid no llegaremos quizás a los 44 o 45 grados, pero sí podremos alcanzar 41 o 42 grados en las jornadas de mañana, pasado y en la jornada siguiente. El fin de semana bajan algo, pero no demasiado. Mucho calor a lo largo de lo que queda de semana. Señor Maldonado, en algunos puntos de España, lo está diciendo usted, se van a alcanzar temperaturas por encima de los 44 grados. ¿A qué se debe esta nueva ola de calor? ¿Tiene algo que ver con el calentamiento global, el cambio climático, o es que simplemente debemos asumir que es verano y en verano hace mucho calor? No se puede decir que sea por el cambio climático, porque el cambio climático, cuando hablamos del cambio climático, hablamos de una extensión de tiempo de 30, 40, 50 años. Un hecho puntual se trata de lo que ocurra en un determinado momento, en un determinado verano, en un determinado invierno. Eso no es consecuencia del cambio climático. Lo que sí realmente, ya digo, es el que estas circunstancias se den a estas alturas del año. Bueno, no se dan todos los años, pero son relativamente normales. Bien es verdad que han sido temperaturas que están al borde, no se ha batido todavía ningún récord, pero podría llegar a batirse. Se han llegado a alcanzar temperaturas algún año por encima de los 45 grados en Sevilla, en Córdoba, en Jaén o en Badajoz. Y eso de momento no ha ocurrido, pero podría ocurrir en estos próximos días. No es algo debido al cambio climático, insisto, pero sí es algo que puede darse en esta época del año. ¿Y hasta cuándo cree que va a estar con nosotros esta ola de calor? Porque de momento lo que por lo menos yo he leído es que hasta el sábado para empezar y luego ya se verá. Bueno, hasta el sábado en estos valores extremos, pero si miramos los mapas de aquí a 10 o 12 días, da la sensación de que, aunque bajan, no bajan lo suficiente como para decir que ya no tenemos ese calor tan intenso. En vez de 44 grados, pues podrá haber 38, 39 o 40, que no son bajas, ni mucho menos. Es decir, que el calor va a continuar, por lo menos de esta manera, no tan intensa, pero desde luego sí bastante adversa, tanto las nocturnas, que no hemos hablado de las temperaturas nocturnas, pero que habrá mínimas del orden de 23, 24, 25 grados en capitales de la mitad sur, incluso en Madrid muy por encima de los 20, por lo menos de aquí hasta el 15 de julio. ¿Y podría repetirse, podría haber durante este verano una tercera ola de calor de características similares? Sí, por supuesto, lo que vaya a ocurrir dentro de 20 días no tenemos mapas previstos que nos determinen cuál es la probabilidad de que eso ocurra, pero no tendría nada de extraño. Da la sensación de que va a ser un verano bastante caluroso. Hoy hemos conocido un informe que asegura que en unos años las temperaturas de varias ciudades del mundo podrían subir entre 6 y 9 grados. Es el caso, por ejemplo, de Madrid, que de cumplirse lo pronosticado por ese informe del que le hablo, tendría temperaturas equiparables a Las Vegas. ¿Ve usted esto posible? Yo se lo pongo muy en duda, sinceramente. No estoy de acuerdo con que haya unos modelos que puedan prever que eso vaya a ocurrir. ¿Por qué? Porque no sabemos qué otros elementos se pueden dar en la atmósfera. No sabemos cómo van a evolucionar las manchas solares, cómo van a evolucionar los volcanes, y eso no se le puede dar, ese dato no se le puede aportar a los modelos, y por tanto hay cosas que al no aportárselo a los modelos no pueden ser fiables. Esa determinación, ese pronóstico, esa probabilidad que se ha dado, yo la pongo muy en cuarentena, sinceramente. Pues José Antonio Maldonado, del Tiempo.es, gracias de nuevo por su análisis y muy buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches. Que el senyor Junqueras té l'encàrrec del govern per preparar el referèndum que jo vaig anunciar a la qüestió de confiança del setembre de 2016. Nadie quiere hacerse cargo de coordinar el referéndum por las indudables consecuencias penales que recaerán sobre quienes participen. Si esta mañana Puigdemont aseguraba que el máximo responsable de su desarrollo era Oriol Junqueras, este se ha apresurado a desmentir lo manifestado por el presidente de la Generalitat, afirmando que aunque le había sido ofrecido, lo había rechazado. Así se lo ha dicho al diario El País. Por ello, Puigdemont se ha visto obligado a anunciar posteriormente que designará a un único conseller que será quien se hará cargo de la organización y ejecución de la consulta ilegal. Un conseller del que aún no hay nombre y que deberá elegir antes del día 1 de agosto. En el Parlamento catalán, el líder del gobierno autonómico ha animado a los consejeros a confiar en el gobierno de la Generalitat e implicarse ahora, que es cuando, dice, el Estado les está asediando. De momento, sus palabras no parecen haber surtido efecto y tan solo Junqueras y Romeva se han ofrecido a comprar les urnes. Aquesta confiança imprescindible perquè un govern pugui portar a terme el seu propòsit, especialment en aquest context que és assenyalat de màxim assetjament per part de l'Estat. Y pese a la evidencia de la imposibilidad de celebrar el referéndum, los independentistas insisten, sin organización, sin consejero que lo organice, sin urnas, sin empresa para comprarlas, ni dinero para pagarlas. Hoy el portavoz de Esquerra en el Parlamento, Joan Tardà, ha reiterado la determinación de la Generalitat de no traicionar a los catalanes y cumplir con lo prometido. Lo primero que va a cambiar el referéndum es al Govern de Cataluña. Seria advertencia de la vicepresidenta del Gobierno a los independentistas que se suman a un Rajoy imperturbable que vuelve a pedir a los españoles que permanezcan tranquilos porque el Gobierno, dice, sabe perfectamente lo que tiene que hacer. Creo que si ellos mismos dentro empiezan a no estar convencidos de ese referéndum, lo mejor que podrían hacer es reflexionar, darían mucha tranquilidad a la sociedad en Cataluña y nos permitirían trabajar en otros ámbitos. Y sencillamente ese referéndum ilegal y divisivo, con lo primero que van a acabar es con el gobierno de la Generalitat. Y en Ciudadanos se llevan las manos a la cabeza confiando en que lo sepan mejor que el pasado 9 de noviembre de 2014, cuando los separatistas consiguieron consumar su desafío. El gobierno Rajoy en el 9 de noviembre no hizo absolutamente nada, permitió que se fingiera un recuento electoral, que se destinaran recursos públicos, que se formara, en este caso, y sobre todo se empujara a muchos funcionarios a llevar a cabo esa consulta ilegal, y lo único que espero es que Rajoy rectifique y en vez de hacer lo que hizo el 9 de noviembre, impida con medidas de la Fiscalía, con medidas cautelares, apoyando a los funcionarios, impidiendo que los ayuntamientos abran pues, espacios públicos para ese referéndum. Así que, como Rajoy decía hoy que estuviéramos tranquilos, yo me quedaría tranquilo si Rajoy promete hacer lo contrario de lo que hizo el 9 de noviembre. Seguimos en Cataluña, donde el Instituto Nova Historia de Cataluña, en su delirio tergiversador histórico, asegura ahora que San Ignacio de Loyola también era catalán. El fundador de la Orden de los Jesuitas, que en realidad, según este instituto, no sería vasco, sino de Orihuela, localidad del antiguo Reino de Valencia, y por lo tanto Ignacio de Loyola sería, según este centro, Ignasi d'Oriola. El instituto apoya esta tesis en la existencia de una María de Orihuela, que sería la sobrina del militar sacerdote, y en la manipulación que supuestamente habrían sufrido algunos de los lugares donde transcurrió la vida del fundador de los jesuitas. Cuéllar sería Cullera, Arévalo, Alicante, Valladolid, Valencia. Apoyan la teoría de su catalanidad, en que Ignacio de Loyola escribió sus ejercicios espirituales en unas cuevas de Manresa y se convirtió a la vida religiosa en el monasterio de Montserrat. Eduardo, ¿tú crees que los separatistas se creen realmente esto o es que lo utilizan simplemente para manipular? Sí, se lo creen. Hasta ese punto están perturbados. Se lo creen. Y este instituto no lo dirige ni Mari Sampere ni Eugenio. No sabemos qué fuman las lumbreras que componen el Instituto de Nueva Historia de Cataluña. Desconocemos si en la máquina del café algún españolista cabreado les echa alucinógenos. Tampoco sabemos qué tipo de rastros de nieve en polvo se encuentran en las encimeras de sus lavabos. Ignoramos también si los sabios que integran tan académica institución son una pandilla de cachondos que se dedican a mofarse y a pitorrearse sistemáticamente de quien les paga el sueldo, poniendo permanentemente en ridículo al separatismo catalán. En
Pues una nómina de catalanes sobrevenidos, en la que ya figuran nombres como Cristóbal Colón, Hernán Cortés, Cervantes y Santa Teresa de Jesús, acaban de incluir a San Ignacio de Loyola, poniéndole la barretina de la Atapuerca catalana, que es donde los arqueólogos de la Generalitat descubrieron que Adán y Eva también eran catalanes, concretamente de Vic, y que a los albañiles que construyeron la Torre de Babel acabaron todos entendiéndose porque decidieron hablar en catalán. Permanezcan ustedes muy atentos porque los Indiana Jones de la Generalitat están a punto de anunciar al mundo un descubrimiento que revolucionará la historia de la humanidad. Cristo también era catalán y el que no se lo crea será inmediatamente excomulgado por Ana Gabriel. Se acaba de estrenar la semana pasada la película de El hombre del corazón de hierro. Es como Hitler llamó a Heydrich tras conocer su muerte. El film trata la vida de Heydrich, uno de los personajes más importantes del Tercer Reich, protagonista de la solución final y máximo dirigente de las SS después de Himmler. Heydrich era un hombre de una notable inteligencia, una gran ambición, aunque no estaba excesivamente ideologizado. Sí lo estaba, en cambio, su mujer, una ferviente nacionalsocialista que no era menos ambiciosa que él y que fue quien lo introdujo en el partido. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches, Bea, ¿qué tal? Estábamos viendo algunos frames ahí de la película que se acaba de estrenar sobre su vida. Entonces, él no estaba excesivamente ideologizado y es su mujer la que es decisiva en su carrera. Él era un nacionalista alemán, había luchado con los Freikorps a principios de los años 20, pero fue su mujer la que le llevó al partido nazi. Sí, Lina von Osten, una mujer, como decimos, pues de una gran ambición, que conocía a un ayudante de Himmler, el jefe de las SS, y a través de él le introdujo en la organización y efectivamente pues le hizo miembro del partido nazi. Hay que tener en cuenta que Heydrich era un almirante un oficial de la Armada que había entrado en el arma de la Armada alemana, que era muy exigente y muy difícil de ingresar en ella, y estaba haciendo una carrera estimable, pero conoció a esta chica, a Lina, como digo, a Lina von Osten, dejó embarazada, entre tanto, a la hija de un alto dirigente de la IG Farben, de la industria química alemana, y fue expulsado de la Armada por este motivo. Eso fue lo que le facultó hacer la carrera en el partido. Fue un hombre tan importante en la Alemania de Hitler, se ha dicho que representaba el ideal ario de los nazis. Claro, según la tipología nacionalsocialista, digamos, era un hombre alto, rubio, atlético, inteligente y representaba de alguna manera pues el tipo humano característico, en fin, deseado por los nazis. Además, era una persona con una gran afición por el deporte, era un tipo que practicaba boxeo, tenis, deportes náuticos, había pertenecido a la Armada, era un gran practicante de esgrima, uno de los mejores de Alemania, que era una disciplina tradicional en las universidades alemanas, y era además, por lo visto, un excepcional violinista. Él procedía de familia de músicos. Su padre había sido cantante de ópera, su madre había sido actriz, pero su padre había sido cantante de ópera y había compuesto alguna pequeña obra musical. Y él desarrolló ese gusto por el violín, aprendió a tocarlo de una manera, al parecer, magistral, hasta tal punto que incluso él, sugestionado, lloraba cuando interpretaba el violín. Claro, todo este perfil tan completo a los nazis les encantaba, ¿no? Atlético, deportista, pues eso, que cuadraba con sus cánones de belleza. Eso es, antropológicamente era como un poco el nazi perfecto, digamos. Bueno, desempeñó un papel decisivo en la liquidación de los judíos en Europa. ¿Esto es así? Bueno, Heydrich fue el coordinador de la conferencia de Wannsee en enero de 1942, que es la que desde el punto de vista organizativo y administrativo fue la conferencia donde se decidió el envío de los judíos a distintas partes de Europa, ¿no? O sea que sí, obviamente Heydrich, como en su calidad de segundo de las SS, fue el coordinador de toda aquella operación. ¿Y por qué él era realmente así de antisemita? ¿Lo hace por contentar al partido? ¿Tenía un odio personal? ¿Alguna historia personal? ¿No? No, él no era particularmente antisemita hasta que entra en el partido nazi. De hecho, corría una leyenda, un bulo, vamos a decir, de que los Heydrich, que procedían de Halle, de una ciudad del centro de Alemania, donde había muchos judíos entre la burguesía, que los Heydrich eran de origen judío. Es absolutamente falso esa historia, pero ya en tiempos de su padre se acusaba, digamos, a la familia de tener relaciones con los judíos. No, él no fue particularmente antisemita, como digo, hasta que entra en el partido nazi. Era tan antisemita como una muy buena parte del nacionalismo alemán, pero no específicamente. Lo que sucede es que por una razón,
digamos, de carácter práctico, fue encargado, ya que estaba al cargo de la seguridad en Alemania, fue encargado de este asunto en concreto. Pero también se ocupaba de los servicios de seguridad y de espionaje. Eso es, era el jefe del SD, de la Oficina de Seguridad de las SS, que había fundado él, además, y lo había fundado con el objeto de mantener la seguridad dentro, con funciones policiales dentro de Alemania, para proteger a los líderes alemanes. Había dosieres de todos los líderes del partido nazi. Se dice que incluso el mismísimo Hitler había un dosier muy completo elaborado por Heydrich, que en algún momento fue visto como, de cara al futuro, puesto que era de otra generación, como un sucesor de Hitler. Se dice que cuando lo matan en mayo-junio de 1942, porque estuvo una semana agonizando, cuando lo matan, muchos en Alemania descansaron, porque tenía conocimiento muy profundo, digamos, de las biografías, de los gustos y las debilidades de cada uno de los jefes de la cúpula nazi. Un episodio curioso, Paz, fue que Heydrich, desde las SS, mantuvo un pulso con el Ejército por la Seguridad en Alemania. Claro, porque en Alemania había dos grandes organismos, el Abwehr, organismos de seguridad, que era el del ejército, y el SD de Heydrich. Y entre ellos, aunque mantenían una amistad y de hecho montaban a caballo juntos con frecuencia, sin embargo se vigilaban estrechamente. El Servicio de Seguridad de las SS tenía sus terminales en el ejército y tuvo sospechas siempre de que en el ejército había una amplia traición tramada contra el Tercer Reich, contra los nazis, contra Hitler. Y efectivamente así era. Muchos de los que estuvieron a la sombra de Canaris, es decir, del jefe de seguridad del ejército, estuvieron luego en la conjura del 20 de julio contra Hitler y en algunos otros atentados que se planearon antes y que no llegaron a concretarse nunca. Heydrich estuvo siempre supervisando, pero nunca llegó a reunir las pruebas de la traición que se estaba cociendo dentro del ejército alemán. Paz, se ha dicho también que Heydrich fue decisivo en que Stalin desencadenara las purgas en la URSS en el 37. ¿Qué tuvo que ver él en todo esto? Sobre todo contra el ejército. Stalin, entre la época de la Guerra Civil Española, básicamente del 36 al 39, y fundamentalmente durante el 37 y el 38, desencadenó unas purgas que costaron aproximadamente unos 800.000 muertos, que se dice pronto, dentro de los cuadros del partido y también fuera del Partido Comunista, pero lo que más afectó, lógicamente, fue a los cuadros del Partido Comunista. Y una parte de esas purgas se dirigieron contra el Ejército Rojo. En mayo de 1937 la cúpula del Ejército Rojo fue descabezada. ¿Por qué Stalin se vuelve contra la cúpula del Ejército Rojo, sobre todo contra el mariscal Tukhachevsky? Se debe, en parte sin duda, a una información que Heydrich hizo filtrar hasta la Unión Soviética a través de Checoslovaquia. Él sabía que los checos se iban a chivar a los soviéticos seguro de la información que les pasara y con un carácter pretendida y fingidamente secreto les hizo pasar esa información. Algunos de los principales generales y mariscales de la URSS estarían trabajando para Alemania. Por supuesto, todo aquello era falso, pero alimentó la paranoia de Stalin, que acabó cargándose a la cúpula del Ejército Rojo y de 5 mariscales de campo fusiló a 3, nada menos. Paz, ¿por qué eligieron a Heydrich como objetivo? ¿Por qué lo mataron en Praga? ¿Fue por la cuestión de los judíos? ¿Fue por su política hacia los checos? Bueno, la cuestión de los judíos no desempeñó ningún papel hasta después de la guerra realmente, o sea que eso no tuvo ninguna influencia. Sí el trato, sí lo que estaba pasando en Chequia. No olvidemos, bueno, Bohemia y Moravia, como se llama entonces, el protectorado por parte de los alemanes. No olvidemos que Churchill había dado la consigna a sus servicios secretos, literalmente les dijo incendiadme Europa. Y por tanto eso significaba que tenía que poner en marcha toda la resistencia, que es en gran parte un camelo y un gran mito que se ha creado con funciones políticas, con excepción de la que hubo en la Unión Soviética y en Yugoslavia. Pero toda la resistencia centroeuropea y la resistencia de Europa Occidental es un mito, ¿no? En gran medida. Bueno, la verdad es que en Bohemia y Moravia había una serie de problemas de carácter social. El anterior Reichsprotector, o sea, el hombre mandado por Berlín allí para apaciguar ello, eso no lo había conseguido, y entonces envían a finales de septiembre del 41, envían a Heydrich a Bohemia y Moravia para que pacifique aquello. La política de Heydrich fue una política de palo y zanahoria, es decir, de combinar ventajas con una política de dureza. Y fue una política que dio grandes resultados. Entre otras cosas, introdujo en Chequia, como diríamos hoy, introdujo, por ejemplo, la seguridad social, ¿no? Que no tenían los trabajadores checos, con lo cual logró un cierto grado de adhesión a las políticas alemanas. Eso hizo que los británicos se fijaran como objetivo la eliminación de Heydrich, por un lado. Por otro lado, porque era el líder del Tercer Reich, más accesible, puesto que él, pese a ser el jefe de seguridad, sí, desde luego no parecería que viajaba en un coche que no estaba blindado, vamos, de hecho, en un coche descubierto, en un coche descapotable. Por eso lo pudieron matar, porque viajaba sin ningún tipo de protección, solamente con su chofer, y él, de hecho, cuando le dan el atentado, él se defiende personalmente a tiros. Era, por tanto, un objetivo accesible, y esas fueron las razones por las que le eligen como objetivo. Paz, ¿vas a ver la película?
por supuesto. ¿Confías en que esté bien contado del todo? Según las críticas, la película está bastante bien construida. El año pasado ya se presentó una, la Operación Antropoide, que trató exclusivamente del asesinato, y esta parece que trata más de la vida en general de Heydrich. Bueno, la veremos con espíritu crítico, pero con buen ánimo, desde luego. Pues Fernando Paz, muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Ya me contarás qué día. Gracias y buenas noches. Muy bien. Le he preguntado si sabe usted cuánto le cuesta a los españoles la corrupción que genera su partido. Podría haberme respondido con más honestidad diciéndome, pues no. Dentro de la llamada Operación Lezo, le sonará a usted, esto lo publicaba El Mundo el pasado mes de abril, la trama organizada por su partido en torno a la empresa pública madrileña habría desviado 23,5 millones de euros a cuentas bancarias en paraísos fiscales. La Gürtel habría supuesto hasta ahora una cantidad defraudada de 863 millones de euros. Las operaciones fraudulentas de la Púnica, estimadas por los investigadores, superarían los 500 millones de euros. Y también denuncio y combato otro tipo de corrupción a la que usted se refirió en su intervención, que es la de que quienes se han negado en esta Cámara siempre a denunciar la violación de derechos humanos en países amigos, la de quienes no condenan las invasiones de Parlamento democrático, sí, y la de quienes dicen que Leopoldo López, una persona a la que metieron en la cárcel durante más de 3 años y medio, es un golpista cuando todavía está hoy sin libertad. Esa es la corrupción de los valores democráticos, la que ustedes practican porque ustedes les han pagado y no son libres, señor Iglesias, para defender posiciones. Pues para hablar precisamente de Podemos y de esa acusación vertida por el presidente del Gobierno en su contra, nos acompaña ya en plató Iván Vélez. Iván, muy buenas noches. Buenas noches. Uno de los autores del libro, a ver si me sale, Podemos, Populismo, Comunismo o Socialfascismo. Y, como no, Eduardo García Serrano. Eduardo, buenas noches también a ti de nuevo. Buenas noches, Bea. Buenas noches, Iván. Pues antes de nada, ¿qué os parece? ¿Cómo valoráis esa acusación lanzada por Mariano Rajoy echándole en cara a Iglesias que él no es nadie para dar lecciones, puesto que su partido se ha financiado a través de Venezuela? Hombre, pues yo creo que Rajoy ha sacado un argumento que tenía en la retaguardia desde hace mucho tiempo, en la manga. No ha querido mucho tiempo enfrentarse de manera directa al pasado de Iglesias, que además, como bien sabemos, él y todos los transitólogos que se ganaron muy bien el sueldo por aquellas repúblicas, pues se emocionaban hasta la lágrima con el comandante eterno y con su sucesor, al que ahora dicta órdenes en forma de pajarito, al parecer, ¿no? Que es Maduro. Bueno, Rajoy en definitiva no ha hecho más que echarle en cara a una criatura que ha engordado él, a la que ha cebado él, echarle en cara su financiación, que es absolutamente ilegal. No ha caído en la trampa de mencionar directamente a Podemos, porque quien ha financiado a Podemos a través de esa financiación iraní y venezolana es CEP. La fundación de Podemos. Germen. Pero esto es algo que ha reconocido el propio Pablo Iglesias abiertamente, recibir financiación de Irán, como ha reconocido abiertamente recibir financiación de Venezuela a través de interesantísimos trabajos de folio y medio sobre asuntos absolutamente vacuos, baladíes. Ahí estamos viendo algunos de los requeridos por el régimen del venezolano. dinero que le habrían dado, demostrado ya con todo tipo de documentación, y que ellos siguen echando balones fuera y que no reconocen ni siquiera el haber asesorado a cambio de un intercambio económico antes de entrar en política. Existe un empecinamiento en tratar de que Podemos condene el régimen de Maduro y las víctimas de Maduro. Esto es un imposible físico y metafísico, porque Podemos es a Maduro lo que Bildu es a ETA. Bildu jamás condenará ni un solo asesinato de ETA. Podemos no condenará tampoco a ninguno de los asesinos de la libertad de los venezolanos, porque los están financiando. Y nadie muerde ni escupe en la mano que le da de comer. Nadie. Y menos cuando hay una comunión ideológica evidente entre Podemos y el chavismo bolivariano. Sin embargo, aquí hay un elemento distorsionador, porque es verdad que la mayoría de dirigentes tratan de no pronunciarse, directamente no condenan y no se refieren al tema y echan balones fuera, mientras que Monedero, que ya está fuera del partido, pero todos sabemos que sigue siendo asesor, se pronuncia siempre a favor del régimen de Maduro. ¿Creéis que esto puede perjudicar a la larga a los morados, o ya todo el mundo sabe lo que son? Bueno, yo creo que el que no sea un ingenuo vocacional, pues sabe que o algo peor. O algo peor, efectivamente, sabe lo que es Podemos. Yo creo que Podemos
pues ideológicamente es fácil de catalogar. Por lo que respecta a la cuestión ideológica, ellos, yo al menos en un debate que tuve hace muchos años con Monedero, ellos se reclaman socialdemócratas. Claro, es una etiqueta muy viscosa, muy escurridiza, que le sirve para un roto y para un descosido. Pero todos y además sabemos... es mentira, Iván. Bueno, además es mentira, porque a este servidor de todos ustedes, Pablo Iglesias, en esta misma mesa, medio histérico, se confesó comunista. Sí, pero soy comunista. He sido comunista toda mi vida y seguiré siendo comunista. Podemos es la nueva crisálida del viejo Partido Comunista Español, que se ha metido en infinidad de cangrejos ermitaños para tratar de ayornarse a los tiempos que tocaban, como se ayornó en Izquierda Unida cuando cayó el muro y se derrumbó la Unión Soviética, y todos aquellos que no son, como decía Iván, unos ingenuos patológicos o unos tontos vocacionales, vieron las bondades del comunismo en media Europa. Entonces, en ese momento, el Partido Comunista se ayorna en un cangrejo ermitaño que inventan ellos, que es Izquierda Unida. Cuando Izquierda Unida toca techo y no crece y siguen vegetando en su ridículo margen electoral, pues se inventan Podemos en un medio ambiente muy propicio. La crisis, la corrupción, el 15M y la desesperación de millones de españoles. Y ahí es donde crecen como un suflé. Pero tienen muchísimas líneas de continuidad con el zapaterismo. O sea, claro, eso no lo debemos obviar. De ahí mi insistencia en la beta. Claro, de ahí mi insistencia en la beta socialdemócrata, que además se engrana con la guerra civilista que puso en marcha Zapatero para volver a una especie de dos Españas, ese mito oscuro de completo. Enfrentamiento entre españoles. La característica. Y siguiendo con Venezuela, bueno, también ha quedado muy claro la reacción y las calificaciones que dedican los miembros de Podemos, también sus socios de coalición, de alianza, Izquierda Unida, a Leopoldo López. Es lo de siempre, Beatriz. Vamos a ver, para un comunista, del pelaje que fuere, para un comunista todo el que no es como él, todo el que no le sigue, es un fascista. Es fascista. Lo decía el otro día Monedero. Todos los que se echan a la calle en Venezuela contra Maduro son fascistas. Y se quedan tan anchos. Pero eso es una brocha gorda que es inadmisible también. O sea, que pero tiene mucho éxito. Sí, no, por supuesto. Entre su grey, entre su horda, tienen mucho éxito. Porque, claro, la palabra fascista es la palabra que desde 1945, por decreto, adjetiva el mal. Entonces, todo aquel que está en contra de lo que yo predico es un fascista. Para Podemos es fascista desde Albert Rivera a Leopoldo López. A todos los venezolanos que salen a protestar a las calles también. Sí, pero que esa es una forma de encubrir su sectarismo. Tampoco quiero decir que es de una grosería inaceptable, ¿no? Olvidando que Leopoldo López es el líder de un partido socialdemócrata que está en la Internacional Socialista. O sea, si Errejón es socialdemócrata, Leopoldo López es un fascista. Y están juntos en la Internacional Socialista. ¿Esto cómo es? Se lo vamos a preguntar, a ver si nos contestan. Iván, Eduardo, en los últimos días también desde Podemos han rechazado homenajear a Miguel Ángel Blanco. Se han negado a todo, desde colgar pancartas en el ayuntamiento que no han querido. Han dicho que esto era una cosa pues ridícula, a pesar de que cuelgan otro tipo de pancartas muy frecuentemente. Hasta también no querer ponerles calles, no querer rendir homenajes, hacer ningún tipo de recuerdo a su memoria. La oposición les acusan de estar siempre más cerca de los verdugos que de las víctimas. Esto es una evidencia, ¿no? O sea, es que ya ni siquiera se molestan en disimular. Porque... Es una absoluta evidencia y además yo ahí creo que lo que alienta este tipo de iniciativas, porque no cabe esperar que ningún individuo de Podemos sea vocacionalmente un criminal y que disfrute viendo asesinatos, no creo que esa sea reducirlo a tal condición sea una explicación lógica. Yo creo que ellos tienen asumidísima la idea de una España que es una prisión de naciones. En ese sentido, la banda terrorista ETA, cuya etiqueta más marcada es precisamente la hispanofobia, buscando además un esencialismo de carácter racista, aunque luego tengan esa pátina que ellos quisieron darse de marxismo, que todos sabemos que no nacieron en esos contextos, pues como digo, ellos consideran a España una prisión de naciones y en ese sentido Miguel Ángel Blanco no es sino el símbolo de esa España que no permite liberarse a esos pueblos. Estamos hablando en el terreno viscoso del mito, porque no olvidemos que ETA lo que mataba eran españoles, es decir, o a lo que ellos percibían como españoles, más allá pues de otros objetivos ulteriores, pero desde luego creo que es la hispanofobia la que les bloquea completamente y les impide, por un lado,
lado, homenajear a este señor, muerto en esas circunstancias tan crueles y tan inhumanas, y por otro lado, pues embelesarse con cualquier movimiento disgregador de la nación. Yo creo que esa es la esencia. Ese es uno de los componentes del odio vertebral de Podemos. Otro componente es que Podemos ha identificado siempre a ETA, esto lo ha dicho en sus tabernas el mismo Pablo Iglesias, como la lucha armada contra el franquismo. Sí, claro. Que debió continuar a partir del 20 de noviembre del 75, fecha de fallecimiento del general Franco, debió continuar esa lucha armada contra el franquismo porque todo lo que surge a partir del 78 es franquismo reformado por los franquistas. Luego, todo aquel al que ETA ha matado, así como Monedero decía que todos los que se manifiestan contra Maduro son fascistas, para Podemos, en su inconsciente colectivo, todo aquel al que ETA ha matado durante el periodo democrático... Son luchadores por la libertad, en contra, son franquistas revenidos, franquistas remozados, pero franquistas, al fin y al cabo, porque son los que querían mantener el régimen del 78. Pero yo añadiría una cuestión que me parece esencial, y en el libro los pusimos los autores, o yo por lo menos lo hice, ¿no? Es que ellos, sin darse cuenta, probablemente sin darse cuenta, son la quintesencia del régimen del 78 en el sentido de que asumen, con respecto a la idea de nación y de Estado, cosas tan absurdas y tan disgregadoras como la idea de comunidades nacionales, derechos a decidir de los pueblos, es decir, que asumen completamente algunos de los objetivos últimos de ese régimen, no lo olvidemos. Yo creo que eso les debe doler mucho, pero hay que decirlo continuamente. Son la quintesencia del régimen en el sentido de que ellos pues beben los vientos por los llamados derechos a decidir de las naciones señaladas en esa Constitución. No nos queda prácticamente tiempo, pero en esa hispanofobia a la que aludís ambos se encuentra también el que justifiquen y el que ahora defiendan y promuevan, fomenten la celebración del referéndum ilegal. No te quepa la menor duda. Es uno de sus síntomas más evidentes, por supuesto que sí, claro. Ellos no han creído nunca en España. La izquierda española, esa es una de las desgracias de este desdichado país, además de padecer la derecha política más cobarde de Europa, padecemos la izquierda más rencorosa y más caínita de Europa. La izquierda española ha considerado siempre la historia de España, globalmente, como un error gigantesco desde don Pelayo hasta nuestros días. No, yo añadiría además la estupidez ontológica del lema Nación de Naciones. Eso no tiene ningún sentido y parece mentira que personas que han superado los 18 años y cierta formación sostengan semejante estupidez conceptual, ¿no? 50 segundos, pero os lo tengo que preguntar. Todos los sondeos coinciden, los preelectorales pronostican una caída de Podemos de más de 1 millón de votos. ¿Creéis que esto es así o están cocinadas? Bueno, yo no tengo la ciencia media para prever el futuro, desde luego, pero me temo que Podemos es posible que haya tocado el techo. Si bien la mímesis a la que puede llevar Pedro Sánchez a su partido puede realimentar a Podemos. En ese juego están. Pues Eduardo García Serrano, se nos acaba el tiempo. Iván Vélez, muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado. Gracias y buenas noches. Nos marchamos. Tiempos modernos, ya lo saben, a continuación. El gato al agua. Antes, gracias por nada. Y nosotros volvemos mañana a las 8:30. Gracias y buenas noches. Volvemos en 2 minutos. Solnatura es un centro de naturopatía, alimentación saludable y complementos alimenticios. Su misión es la de ayudar a las personas a obtener calidad de vida a través de pautas de alimentación correctas y complementos alimenticios de máxima calidad. Nuestra especialidad es la elaboración de programas de mejoramiento personalizados y enfocados a nutrir y fortalecer el organismo. El equipo humano de Solnatura está compuesto por naturópatas y médicos con amplia experiencia en este campo y sus métodos son siempre naturales, preventivos y respetuosos con el medio ambiente. En Solnatura te vamos a ayudar. Llama ya al 91 31 31 409. Estamos en la calle Conde de Aranda 13, Metro Retiro. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Soy María Jesús Barreñada, presidenta de Aredos Abogados, doctora en Derecho, abogada y abogada Rotal. Si tienes un problema jurídico, no dudes en contactar con nosotros, te lo solucionaremos. Este despacho ha sido galardonado con el Premio a la Excelencia Profesional porque
Defendemos tus derechos, financiamos tus procedimientos, tu problema jurídico lo hacemos nuestro y te lo solucionamos. En El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido